Hermanos, yo estoy con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Mis hermanos, nuestra lectura está tomada del capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en las sinagogas durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad, y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: Cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lo hizo y lanzar un grito tremendo, pero luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿quién es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y lo obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Buenos días nuevamente, mis hermanos. Como muchos de ustedes me conocen ya de algún tiempo, ustedes saben que yo soy diácono, ¿verdad? Y soy una persona que fui llamada al servicio de Dios cuando ya estaba yo casado. Entonces, aquí ahorita, como estábamos escuchando en la palabra de la Biblia, de la carta de San Pablo a los Corintios, nos dice que muchos son llamados a consagrarse a Dios siendo solteros, ¿verdad? Y que es mejor. En este caso, por ejemplo, mi persona y el diácono Everardo, pues fuimos llamados a consagrarnos siendo ya casados. Y créanme que tiene razón la palabra, porque cuando uno está casado, pues uno tiene que cumplir con sus obligaciones como esposo y también como padre de familia, ¿verdad? Tiene que llevar el sustento al hogar, y no es fácil. No es fácil porque, pues como dice la Biblia, está uno dividido porque uno quiere agradar a Dios, pero también uno tiene que proveer a su familia. Entonces, el corazón nos dice: hey, sirve más a Dios. Por ejemplo, en mi caso, mucho tiempo Dios me ha puesto en mi mente de dedicarme más a las cosas de Dios, pero no puedo también dejar de dedicarme a mi hogar, a mi familia. Entonces hay un poquito de conflicto ahí. Y les quiero decir esto de que recordarles que yo soy diácono porque yo soy una persona que tiene que trabajar, ¿verdad? Que tiene que llevar el sustento a su hogar. Entonces nosotros ofrecemos nuestro servicio a la iglesia sin ninguna paga. Lo hacemos al contrario, con mucho gusto. De hecho, hace 8 días el padre decía de que si él recibiera un salario por su servicio a Dios, que no se había de sentir a gusto, o sea, no había de sentir que está haciendo algo bueno. Y de la misma manera yo pienso en mi persona como mi hermano el diácono, cuando servimos a Dios lo hacemos con mucho gusto. Cuando servimos a cada uno de ustedes, cuando nos toca la oportunidad de servirlos, lo hacemos con mucho gusto, y si yo cobrara un salario por ello, yo no me sentiría bien. Al contrario, sentiría que me estoy vendiendo. Entonces, cuando yo ofrezco algún tipo de ayuda, algún tipo de servicio, créanme que la paga ya está en ver que podemos ayudar y que les podemos bendecir de una manera. Pero también quiero hablar acerca de la autoridad. Por ejemplo, yo les digo que yo trabajo y yo un tiempo fui supervisor y tenía autoridad sobre mis trabajadores, sobre mis compañeros de trabajo. Cada uno de nosotros tiene autoridad sobre alguien.
Por ejemplo, los papás tienen autoridad sobre los hijos, ¿verdad? Los hermanos tienen autoridad sobre los hermanos más pequeños. Por ejemplo, nosotros como religiosos de cierta manera tenemos un tipo de autoridad ante la iglesia, pero muchas veces esa autoridad que tenemos no está basada en buenos principios. A veces la autoridad que tenemos, y les voy a poner el ejemplo mío del trabajo, cuando yo era supervisor en mi trabajo y no estaba cerca de Dios, la autoridad que tenía no la usaba correctamente, en el sentido de que a veces venía algún trabajador pidiéndome alguna opinión y yo, no con mala intención, pero estando bajo el estrés, a veces les contestaba mal. O sea, estaba haciendo mal uso de mi autoridad, o sea, siendo que yo tenía como autoridad que escucharlos, tenía yo que poner atención a lo que me estaban diciendo para poder yo guiarlos, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, yo estaba usando mi autoridad de una mala manera. Y muchas veces, de igual manera, nosotros, si no tenemos un buen fundamento en nuestra vida, si no tenemos una base sólida de principios en nuestra vida, no vamos a ser una buena autoridad, no vamos a poder tomar buenas decisiones. Decía Jesús que estaba hablando acerca de parábolas, y decía que el cielo de el reino de los cielos se parecía a una persona que construía una casa sobre la arena, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Pues que venía la lluvia, venía una tormenta y se derrumbaba, ¿verdad? Porque no estaba fundada bajo cimientos sólidos. Pero decía, otra persona construyó una casa en piedra firme, ¿verdad? En piedra sólida, y vino la tormenta, vino el agua y no le pasó nada. Entonces, una persona que no tiene una base de principios sólidos, una persona que no está respaldada por una fe y una ley sólida, no va a tener una buena vida, no va a poder ser buena autoridad. Por ejemplo, nosotros como padres de familia, si no tenemos una base de principios bien sólida, no vamos a poder dirigir a nuestra familia. A lo mejor nuestra autoridad no va a ser la que Dios quiere que tengamos. Muchas veces muchos de nosotros nos criamos en familias donde a lo mejor nuestros padres de repente abusaron de su autoridad, a lo mejor porque no sabían cómo, pero muchos de nosotros sufrimos a veces ese abuso de autoridad de parte de nuestros padres. Entonces, lo que les quiero decir es de que cuando nosotros tenemos una base sólida de principios y respaldados por alguien, siempre vamos a poder guiar a nuestra familia y vamos a poder también nosotros actuar con la autoridad correcta. Por ejemplo, Jesús en el Evangelio escuchábamos que decían los maestros de la ley, o es que parece que él estaba enseñando con autoridad, ¿verdad? Y también veíamos que él expulsó a los demonios con autoridad. Pero ¿por qué Jesús pudo hacer eso con autoridad? Y una autoridad donde él estaba respaldado por buenos principios. Y la razón era porque él estaba respaldado por Dios. Jesús, siempre que tenía que tomar una decisión, él siempre oraba. Podemos leer la Biblia en varios de los capítulos, en todos los evangelios, que dice que Jesús, cuando iba a tomar una decisión, él iba al cerro y oraba. Que en la mañana se levantaba temprano y oraba. Que en la tarde se iba y oraba. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Que Jesús estaba constantemente en comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque él quería saber la voluntad de Dios. Él quería saber qué es lo que Dios quería que él hiciera durante ese día, o no sé, en el próximo día. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros estemos constantemente y nunca nos vamos a cansar de recordarles eso, de que es muy importante la oración. Es muy importante que estemos buscando a Dios constantemente, viniendo a la misa, en nuestra oración, en las clases que nos da el Padre de crecimiento espiritual. Tenemos grupo de jóvenes, tenemos grupo de niños, tenemos grupo de mujeres, grupo de hombres. Tenemos bastante crecimiento espiritual en nuestra iglesia para que podamos conocer a Dios. Por ejemplo, un policía que tiene la autoridad que le da el gobierno, él toma decisiones o juzga a las personas de acuerdo a esa autoridad, porque se le ha dado esa autoridad. A veces hay algunos que a lo mejor de repente toman esa autoridad y abusan de ella. Pero por ejemplo, cuando nosotros estamos fundamentados en los conceptos y en los preceptos de Dios, créanme que nunca vamos a tomar una mala decisión, porque siempre tomaremos la decisión correcta. Y es lo que hacía Jesús.
Jesús nunca tomó una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque Él fundamentaba sus preceptos, Él fundamentaba sus principios en los principios de Dios. Entonces, siempre y cuando que nosotros fundamentemos nuestros principios en lo que Dios quiere y en lo que Dios manda, nunca nos vamos a equivocar. Siempre tomaremos las decisiones correctas. Y esa es mi invitación hoy a ustedes, hermanos. Que siempre estemos continuamente buscando a Dios, que estemos continuamente orando, que vengamos a los crecimientos espirituales y pues vamos a ver que cómo vamos a poder, nuestras decisiones en nuestras vidas y también nuestra autoridad sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos y nuestros hermanos va a ser muy diferente.